La historia que tengo para ustedes hoy es, sinceramente, uno de esos casos que, en papel, casi no parece real. Esta historia trata sobre la seguridad y protección de una familia y lo que sucede cuando éstas se ven violadas de las peores maneras imaginables. Esta es la historia de los asesinatos de Setagaya. Residiendo en una casa dúplex, la familia Miyazawa era una familia japonesa promedio. Mikio, el cabeza de familia, trabajaba para una empresa de publicidad. Su esposa, Yasuko, era maestra y a menudo cuidaba de los dos hijos de la pareja, Nina, su hija de 8 años, y Rei, su hijo de 6. Después de haber vivido en su casa durante 10 años, estaban preparándose para mudarse, ya que la ciudad estaba ampliando el parque detrás de su hogar. Si todo hubiera salido según lo planeado, los Miyazawa habrían estado en su nueva casa antes de febrero. El 31 de diciembre del año 2000, Haruko, la madre de Yasuko, que vivía al lado, hizo una llamada a la casa de su hija, pero nadie contestó. Al principio no lo consideró extraño. Era posible que nadie estuviera cerca del teléfono. Sin embargo, también era la víspera de Año Nuevo y un domingo, por lo que deberían estar en casa, y al menos los niños deberían querer desayunar pronto. Se convenció a sí misma de que esa era la razón por la que estaban ocupados y no habían tenido la oportunidad de contestar. Pero a medida que Haruko seguía llamando, comenzó a preguntarse qué estaba pasando. Entre las 10 y las 10:30 de esa mañana, Haruko decide ir a verlos en persona, pero cuando toca la puerta no hay nada, no hay respuesta, ningún ruido desde el interior, solo silencio. Cada vez más preocupada, Haruko finalmente decide usar la llave de repuesto que tiene para abrir la puerta. Mientras empuja lentamente la puerta, lo que ve hace que su corazón se acelere. Frente a ella está su yerno, Mikio, cubierto de sangre, tendido al pie de las escaleras. No se mueve en absoluto. Mientras lo observa, nota que tiene heridas de puñaladas y cortes por todo el cuerpo. La reacción normal en esa situación habría sido gritar, derrumbarse o gritar de miedo ante la posibilidad de que quien hizo esto aún estuviera dentro de la casa. Pero el único temor de Haruko era por el destino desconocido de su hija y sus nietos. Guiada por un puro instinto maternal, subió las escaleras llamando a su hija y a sus nietos con la esperanza de que estuvieran vivos. Sin embargo, toda esa esperanza se desvaneció al ver a su hija tirada frente al baño con Nina en sus brazos, como si hubiera intentado desesperadamente protegerla del horrible ataque. Ambas yacían inmóviles, cubiertas de cortes brutales desde el pecho hasta el rostro. En su estado de pánico, Haruko intenta desesperadamente reanimarlas, pero están frías y hay demasiada sangre. Se levanta temblorosa y comienza a buscar a su nieto desaparecido, Rei, solo para encontrar su cuerpo sin vida, todavía acostado en su cama. Haruko corrió a llamar a la policía y esperó mientras los oficiales llegaban. En algún momento, entre las 11:30 de la noche y la medianoche, el asesino hizo su movimiento. Trepó la cerca detrás de la casa y escaló la unidad de aire acondicionado para alcanzar la ventana del baño en el segundo piso. Usando un cuchillo, cortó la malla mosquitera y entró a la casa. Sus huellas, dejadas en el lodo afuera, confirmarían más tarde esta ruta de entrada. Después de entrar a la casa, se asume que el asesino entró al dormitorio de Rei y estranguló al niño mientras dormía. No se sabe la hora exacta, pero se estima que Rei fue asesinado alrededor de las 11 de la noche. Es notable que Rei fue la primera víctima y asesinado de la manera menos brutal. Posteriormente, se asume que Mikio fue el segundo en ser asesinado. No se sabe con certeza por qué fue el segundo, pero Mikio opuso resistencia. El cuchillo que el asesino usó se rompió durante esta lucha. Después de la pelea, Mikio fue lanzado al pie de las escaleras, y los familiares de los Miyazawa, que vivían al lado, escucharon un fuerte golpe alrededor de esa hora. Más tarde, se asumiría que este golpe correspondía al cuerpo de Mikio cayendo por las escaleras de su casa. Sin embargo,
no revisaron el ruido, y durante este tiempo, el asesino pasó a atacar a Yasuko y Nina, quienes estaban viendo televisión en el ático. El asesino se lanzó contra ellas hiriéndolas antes de retirarse a la cocina. Durante este tiempo, Yasuko intentó tratar las heridas de Nina con un botiquín de primeros auxilios, quizás asumiendo que el atacante había huido. Sin embargo, esto resultaría inútil, ya que el asesino regresó con el mismo cuchillo que la familia había comprado ese día y las mató a ambas al pie de la escalera que conducía al ático. Después de esto, el asesino utilizó algunas de las mismas vendas del botiquín para tratar las heridas que había recibido mientras luchaba con Mikio. Al quedarse sin suministros, recurrió a productos de higiene femenina para atender sus heridas. Como si se burlara de la familia, el asesino permaneció en la casa de los Miyazawa durante un estimado de 10 horas. Disfrutó de té, melón y helado, actuando como si estuviera en su propia casa. Hay evidencia de que el asesino incluso utilizó el baño de la familia antes de tomar una siesta en el sofá. La policía se encontró con una abrumadora cantidad de evidencia que el asesino dejó atrás y comenzó a centrarse en su salida y el tiempo estimado del crimen. Como se mencionó anteriormente, el asesino luchó con Mikio, y basándose en el programa que la abuela estaba viendo la noche anterior, se estima que Mikio fue asesinado alrededor de las 11:30 de la noche. La abuela también mencionó que la puerta principal estaba cerrada con llave, por lo que se asume que el asesino salió por la misma ventana por la que entró. Esto se confirma además por la cantidad de sangre alrededor de la casa. Si el asesino hubiera salido por la puerta principal, habría sangre en la manija y alrededor de la entrada. Posteriormente, la policía comenzó a investigar la casa en sí. Curiosamente, el asesino se fue sin llevarse nada de la familia, aparte de la ropa deportiva de Mikio y 150,000 yenes japoneses. Fuera de eso, no se tomó ningún otro objeto de la casa de los Miyazawa. Había evidencia que mostraba que el asesino revisó casi todo en la casa. Incluso organizó las carteras de las víctimas por edad, pero no tomó nada más y dejó otros 60,000 yenes detrás. En cambio, el asesino decidió dejar una multitud de evidencias en su contra, un inodoro sin descargar lleno de sus heces, sangre, huellas dactilares y, lo más sorprendente, la mayor parte de su ropa. Se asume que el asesino mide alrededor de 5 pies y 7 pulgadas, 170 centímetros, y usa una talla de pantalón de 32 pulgadas. Gran parte de la ropa que llevaba el asesino no era común en Japón. En particular, la talla de los zapatos que usaba no es fácilmente obtenible en Japón, y en cambio es más común en Corea. Aunque no es visible en las imágenes, el asesino también tenía una riñonera que contenía pequeñas trazas de arena. Esta arena fue analizada y rastreada hasta un área cercana a una base de la Fuerza Aérea al norte de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Con esta información, la policía asumió que el asesino no era completamente japonés. Estas sospechas se confirmaron más tarde cuando se analizó la sangre del asesino, lo que reveló que su madre tenía ascendencia en el sur de Europa. Con posibles vínculos con Europa, Corea y Estados Unidos, la policía en Japón necesitaba actuar rápidamente. Más de 20 años después, los asesinatos de la familia Setagaya siguen siendo uno de los casos sin resolver más infames de Japón. Sin sospechosos ni motivos claros, solo se pueden hacer suposiciones sobre este caso. Todo lo que se sabe es que el asesino no tenía antecedentes criminales, pero fue lo suficientemente frío como para quedarse en la casa durante 10 horas y lo suficientemente audaz como para dejar evidencia detrás. La casa de los Miyazawa permaneció abandonada durante años antes de ser demolida en 2019. Cada año, la policía organiza memoriales en el lugar, honrando a la familia y renovando su compromiso de resolver el caso. Todavía se ofrece una recompensa de 20 millones de yenes por información que lleve al arresto del asesino.
Los asesinatos de la familia Zetagaya dejan un legado de dolor y preguntas sin respuesta. ¿Quién fue el asesino? ¿Por qué eligieron a la familia Miyazawa? ¿Y cómo han evadido la justicia durante más de 2 décadas? Quizás algún día la verdad saldrá a la luz.